Buen día a quien no llegué a saludar. Bien. Antes de seguir con la serie de Juan, que es la que estamos viendo, vamos a hacer un poquito de memoria. Vamos a tratar de generar una máquina del tiempo, volvernos a este día, a lo que está pasando. En este momento, hasta lo que vimos la semana pasada, van las mujeres y no encuentran el cuerpo de Jesús. Pero hace 3 días se había muerto ese Jesús, en el cual sus 11 apóstoles tenían derramada en él toda la fe, toda la confianza. El problema es que no entendían que Jesús no venía a ser un líder político. No venía a liberarlos del yugo de la esclavitud como lo hizo anteriormente con Asiria o Babilonia. Jesús vino a liberarnos de un problema mucho más grande que las cadenas políticas que en ese momento lo azotaban. Y esos 3 días, los apóstoles estaban a ciegas. No sabía qué había pasado. Este Jesús, que había demostrado con creces ser el Hijo de Dios, que era poderoso, que era inigualable, estaba muerto. Y en este tercer día suceden un par de cosas. Estamos ahí con la incertidumbre de los apóstoles que le había aparecido. ¿A quién le apareció? A María Magdalena. ¿Y qué más pasó? Fue a contarle y salieron corriendo. ¿Quién? Pedro y Juan. El más arrebatado entró primero. ¿Cuál es? Pedro. Y vio que era cierto, Jesús no estaba. Ahora, tenemos la confesión de una mujer, el relato de 2 de los apóstoles, y en un pasaje paralelo dice que se le presentó también a 2 apóstoles que estaban yendo de camino a Emaús. No lo reconocieron, caminaron todo el camino, se sentaron en la casa, estaban comiendo, y Jesús predicaba, les explicaba de él mismo en las Escrituras por qué tenía que ser muerto, por qué iba a resucitar, por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando. Y en el momento que partió el pan, los apóstoles se dieron cuenta o se les abrieron los ojos y dijeron, este es Jesús, y Jesús desapareció. Ahora imagínense el miedo, el temor de estos apóstoles que estaban hablando con una persona como ustedes me están viendo a mí y de repente, ¡puf!, no está más. Los apóstoles dijeron, volvamos de inmediato. Esto pasó también el tercer día. Y cuando llegaron, se reunieron con los apóstoles en un lugar cerrado, y es lo que vamos a leer ahora. Los invito a buscar Juan 20, versículo 19 en adelante. ¿Listo? Jesús aparece a los discípulos, ese es el título. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras le decía esto, le mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban al Espíritu Santo, el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Vamos a leer hasta ahí, vamos a analizar estos versículos, en particular los últimos 2, y después continuamos con la historia. Los apóstoles estaban en un lugar cerrado. Estaba asegurado, la palabra ahí que dice que la puerta estaba cerrada, estaba asegurada para que nadie entre, porque tenían miedo. Tenían miedo que los mismos que mataron a Jesús ahora vayan por sus seguidores. Y tenían razón en tener miedo. Cuando había una revuelta de cualquier tipo, ¿qué hacían? Si podían, mataban al líder y todo lo que podían llegar a suceder a ese líder. Entonces, el orden lógico sería, mataron a Jesús, bueno, ahora vamos a matar a los 12 que seguían siempre a Jesús. Entonces estaban asustados. En ese susto que tenían porque corría riesgo su vida, tenían la incertidumbre de que Jesús había muerto, pero su cuerpo ya no estaba. Llegaron 2 apóstoles, le dice, vimos a Jesús, caminamos con él hasta Emaús, casi comemos con él.
Tenían muchas cosas en la cabeza, tenían muchas preguntas. Y en medio de la nada le aparece Jesús. No sabemos cómo entró, no sabemos. Es Dios, hace lo que quiere y lo hace como quiere, de la manera que a Él le parece más perfecta. Por eso hay interrogantes que no vale la pena ser explicados. Por ejemplo, ¿cómo apareció Jesús allá adentro? A nadie, no tiene valor para nada. Pero se apareció y le dijo, ¿qué le dijo? La paz sea con ustedes. Si hacemos un poquito de memoria, Jesús había dicho hace un par de semanas que Él iba a dar una paz que no es la paz que el mundo puede dar. Él iba a dar una paz mayor, más excelente, más perfecta. Y Jesús, al decir la paz sea con ustedes, está haciendo referencia a esta paz, a una paz excelente, a una paz que ellos van a poder, a partir de ese momento, dejar de temer por su vida. No porque no los fueran a matar. La mayoría de todos estos apóstoles mueren asesinados, excepto Juan. Es porque le encuentran un valor más importante que su propia vida. En el momento que Él dice, la paz sea con ustedes, está diciendo, mi obra está terminada. Cuando Él expresó, consumado es, lo único que faltaba para demostrar al mundo su supremacía sobre todo lo que existe y la muerte misma, era que resucitara. Y Él les había dicho que me van a ver, pero no me van a ver, y después me verán otra vez, y no entendían nada los apóstoles, pero ahí lo lograron entender. Lo vieron morir, no lo vieron por 3 días y lo volvieron a ver. Con esto, todo el miedo y toda la confusión de los apóstoles queda de lado. Y los apóstoles, yo calculo, por un instante en esos 3 días, se sintieron como alegres. Estaban cara a cara de nuevo con el Señor. Podían saber que estaba en carne y hueso. También dice otro relato que lo complementa muy bien a Juan, que es Lucas, ya lo vamos a leer más adelante. Dice que Jesús le dijo, tóquenme, mírenme. Es más, denme algo de comer, porque un fantasma no puede comer. Entonces les evacuó todas las dudas. Y cuando ellos vieron que era el Jesús en persona, sintió alegría. La alegría que podemos tener nosotros al encontrarnos con Cristo. La alegría que tenemos que sentir al saber que tenemos a Cristo al lado nuestro todos los días, que nos acompaña, que no nos abandona, que tenemos momentos difíciles de angustia, de incertidumbre, pero Cristo está. Después de que los discípulos estaban más tranquilos, que estaban contentos, Jesús los vuelve a saludar, le dice, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío. Jesús vino como enviado del Padre con un propósito definido. Y así como el Padre lo enviaba a Jesús, Jesús envió a sus discípulos y por añadidura a nosotros también. Gracias. El calor es mi peor enemigo. Nos enviaba a nosotros también. ¿A qué nos enviaba? ¿A qué enviaba a los discípulos? Y esto también se complementa con los pasajes paralelos. Vayan y hagan discípulos acá, allá y hasta los confines de la tierra. Hagan discípulos en todos lados. Mencionen la única forma que tiene el ser humano de redimir sus pecados, que no es a través del ritualismo, que no es a través de nada, excepto de mí. Y acá es donde se pone un poco más complicado los versículos de Juan. Porque dice que sopló y les dijo, reciban el Espíritu. Y sabemos nosotros que el Espíritu no llega hasta el día de Pentecostés, 40 días después. Y sabemos también por Juan, el mismo Juan que está escribiendo acá, que no iba a llegar hasta que Jesús se fuera. Y sabemos por Lucas que lo reciben de forma permanente después. Ahora, hay 3 posturas en las cuales se puede tratar de interpretar esto. La primera es que es un símbolo. Porque ¿qué hizo Jesús? Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
¿Cuál fue la otra vez en la que Dios o el creador de todo lo habible, sopló? Cuando formó un muñequito de barro y lo sopló. Y ese muñequito de barro le dio vida. Se puede ver como un símbolo de cómo Jesús, con todo el panorama concluido, después de que su obra estaba siendo terminada, sopla y nos da la posibilidad de tener vida espiritual. Hay una explicación que veía en un videíto mientras preparaba esto, y dice que quien nace 2 veces muere una vez, quien nace una vez muere 2 veces. Y esta es una explicación bastante lógica de lo que estaba pasando. Podés nacer una vez de forma física, sin nacer de forma espiritual, y morir de forma física y de forma espiritual. Pero Jesús le está dando una vida más. Le está dando la vida física que todos tenemos y la posibilidad de acceder a una vida espiritual, para que la muerte sea solamente la física y nosotros vivamos eternamente con Él. Esta es una opción válida. La segunda opción, que también es válida, dice que le dio entendimiento, un entendimiento sobrenatural a los apóstoles que hasta ese momento no entendían las Escrituras, se mareaban en las Escrituras, para que pudieran reconocer a Cristo en las Escrituras. A ver, pensemos, eran judíos. Los judíos conocían la ley, pero no podían hacer las conexiones suficientes para entender que ese Jesús era el Mesías, era el Cristo. Entonces podamos entender de que reciban el Espíritu es abrirle el entendimiento para que puedan entender la palabra de Dios. También es aceptable. Pero hay una sola que no es aceptable, que es la tercera, que dice que los apóstoles, por ser apóstoles, recibieron el Espíritu de forma llena y completa ese mismo día. Si esto es cierto, Juan, que es el mismo que está escribiendo acá, Lucas y otras porciones de la Escritura son falsas. Y como creemos que la Biblia es certera y fiable, no podemos creer esta opción. Además, es la menos lógica. Si sacamos la Biblia y lo leemos como si fuera un texto literario, la tercera opción sería también la menos lógica. Bien, pasando el primer versículo complicado, vamos al segundo versículo complicado. Y hasta el día de hoy acarreamos problemas con este versículo. Dice el 23, a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Ahora tenemos que hacer un orden lógico de la historia. Jesús se les aparece, saca sus dudas y los envía. Les dice que vayan a predicar, que Él es la solución para poder sacar de la ecuación el pecado, para poder acceder al Padre. Para poder hacer esto, ellos tienen que entender de que Jesús era el Mesías, entonces les da entendimiento. Ahora, una vez que ellos salgan y empiecen a predicar del Evangelio, ellos no podían ir por la calle y decir, perdonado, no perdonado, perdonado, no perdonado. No, esta autoridad no es dada a nadie. La Biblia se contradeciría por completo si esta opción fuese válida. Lo que sí podemos pensar es que ellos tenían la capacidad de decirle a la gente que Cristo era la solución, que Él había venido como Hijo de Dios, mostró ser superior a todo el sistema religioso, a todas las costumbres, mostró ser el Señor sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre un montón de cosas. Y era la única posibilidad, él mismo lo dice en Juan, es la puerta de acceso al Padre. Quien acepte esto, quien deposite su fe en este Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, podían decirle, bienaventurado, tu vida está segura con Cristo. Pero quien rechazara esto, quien dijera, a mí no me importa, yo no quiero saber nada de esto, también tenía la capacidad de decirle, estás condenado. Y no debería sonar tan complicado, porque Juan lo repite en los primeros capítulos. El que cree va a ser salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Solo que es complicado leerlo, y si lo leemos de forma rápida y con un panorama corto, es difícil de entender. No hay posibilidad de redimir los pecados si no es por la persona de Cristo. No hay penitencia, no hay
sacrificio, no hay ofrenda, no hay nada que te acerque al favor de Dios, solo Cristo. Bien, hasta acá los discípulos estaban animados, estaban contentos, pero nos encontramos con un problema a partir del versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, conocido como Didimeo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo sus manos las señales de los clavos, ni meto mi dedo en lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez con la puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y le dijo, la paz sea con ustedes. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tenemos que, la primera vez que se juntan los discípulos, Tomás no estaba. No sabemos qué estaba haciendo Tomás. Si estaba ocupado, si estaba con algún asunto importante. Lo único que sabemos es que Tomás no estaba. ¿Y qué se perdió? El encuentro con Cristo. Y me hace pensar un poco en la forma en la que Dios diseñó la iglesia. Dios diseñó la iglesia para que andemos en comunidad. Somos un cuerpo, somos ladrillos de un templo. Nos tenemos que soportar unos a otros, amar a unos a otros, enseñar unos a otros. En ninguna parte se menciona el cristiano como autosuficiente en sí mismo. Y Tomás acá no estaba con la iglesia y se perdió de una grande, de una muy buena, de una gran bendición, vamos a dejarlo ahí, por no estar con el resto. No digo que sea pecado no ir a la iglesia, no juntarse con la comunidad, faltar de forma esporádica porque tuviste algo urgente que hacer. Digo que tu crecimiento de forma individual, alejado de la comunidad cristiana, es imposible. No tomar esto como norma, no tomar el creerse suficiente para poder crecer en Cristo de forma sola. Aclarado esto, tenemos que ver este personaje, porque es un personaje particular. Tomás, el gemelo. ¿Se acuerdan cuándo se menciona otra vez a Tomás? Cuando Lázaro está por morir. ¿Y a dónde tiene que volver Jesús? A la casa de Lázaro. ¿Y Lázaro dónde vivía? En Betania. ¿Y en Betania lo que harían a Jesús? No. Entonces, bien pesimista, Tomás dice, bueno, volvamos con Jesús, así morimos todos juntos. Después lo volvemos más adelante cuando Jesús dice que se tiene que ir y Tomás dice, ¿pero dónde va, Señor? Nosotros no sabemos a dónde ir, no conocemos el camino. Y Jesús le tiene que responder el versículo muy conocido que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos que Tomás no tiene una predisposición positiva ante las situaciones negativas que suceden. Él, ante las situaciones negativas, es negativo. Y ante las situaciones positivas, no se dice nada, pero una persona negativa tiende a ser negativa. Entonces vemos que se repite el patrón. Era negativo con un problema pequeño, era negativo con un problema más grande, ahora tenía un problemón, o sea que iba a seguir siendo negativo. Y dijo, si yo no veo a Jesús, yo no toco sus heridas, yo no meto la mano en su costado, yo no voy a creer que Jesús resucitó. ¿A quién se lo dijo? ¿Quiénes estaban alrededor de Tomás cuando dijo esto? Los discípulos, nadie más que los discípulos. Pero después aparece, una semana después, Jesús en el medio de ellos y le dice, Tomás, acá están mis heridas, acá está mi costado, vení, tócame. Y eso, tenemos dos cosas que tener en cuenta. Una muy buena y otra buena. La muy buena es que podamos tener una esperanza eterna de que Dios está al lado nuestro en cada momento y en cada circunstancia. Y la otra que es buena es que Dios está en cada momento cuando nosotros no le estamos teniendo en cuenta. Tomás pensó que se lo estaba diciendo a los apóstoles.
a estas personas con las cuales había compartido 3 años de milagros del Señor, que había compartido la mesa, los viajes, un montón de cosas había compartido, un montón de milagros. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él conocía la magnificencia de su poder, pero aún así no terminaba de entender quién era este Cristo. No terminaba de creer en este Cristo. Él tal vez en estos 3 años, tal vez se había acostumbrado a la persona de Cristo que hacía grandes cosas. Y cuando no estuvo más, dijo, bueno, no está más, se acabó. Y me hace pensar un poco en nosotros con nuestra vida cristiana. Sobre todo los que conocemos al Señor de hace mucho tiempo, o de chiquitos. Que año a año tenemos un montón de bendiciones en las cuales poder decir, acá está la mano de Dios. Y decidimos ignorarlas. O mejor dicho, no es que las ignoramos a sabiendas. Las ignoramos porque nos acostumbramos a eso. El hecho de que esta mañana nos pudiésemos levantar, que estamos vivos, es porque las misericordias de Dios se renovaron para con nosotros el día de hoy también. El que tengas una casa, que tengas comida, es que se renovaron las misericordias de Dios. Y si hay un problema, si se te fundió el auto, si el sueldo no te alcanza, si cualquier problema que puedas tener, también está Dios al lado tuyo. Y es quien te levanta. Es en quien podés sostenerte. Porque Él es la roca firme. Entonces muchas veces leemos este pasaje y decimos, Tomás, ¿cómo vas a pensar así? Siendo que nosotros somos los primeros Tomases en el día de hoy. Luego entonces Tomás, sorprendido, le dijo, Señor mío y Dios mío, le alabó. Porque muchas veces necesitamos o queremos ver la presencia de Dios de forma extraordinaria. Y ponemos por ordinario todo lo que el Señor nos está dando. Es un llamado de atención a cada corazón, a cada persona, a no simplificar el amor de Cristo, a no simplificar su sacrificio, a no simplificar su compañía el día a día. Entonces Jesús le dijo, Tomás, has creído porque has visto. Y ahí entramos nosotros, y me encanta este versículo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y acá por extensión estamos todos nosotros. ¿Quién ha visto a Jesús? Cara a cara. ¿Quién le estrechó la mano? Nadie. Pero podemos depositar plenamente nuestra confianza en Él. Podemos decir que creemos firmemente en lo que Él hizo, en la obra salvadora y en todo lo que va acompañado de esa obra salvadora. Y después continúa diciendo, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y haciendo un resumen cortito de lo que vimos hoy y para atrás de Juan, vimos cómo Jesús se mostró superior al sistema conocido, se mostró superior a las costumbres religiosas, se mostró en su señorío total sobre todo lo creado. Y nos manda a compartir esta esperanza con el mundo, así como los mandó a los discípulos, por extensión a nosotros también. ¿Y qué autoridad nos da? Te dice, si tu vida está depositada en esta esperanza viva, Cristo, tus pecados te son perdonados. ¿Porque vos perdones los pecados? No, porque podamos ver el resultado de que Cristo limpie los pecados de esta persona. Si tu vida está depositada en vos mismo o cualquier otra cosa que te deje cómodo, estás en condenación. Porque vos los condenes, no, porque la persona está condenada en sí misma, porque no quiere aceptar a Cristo, porque quiere seguir viviendo de forma independiente. Vivir en Cristo no les conviene a este tipo de personas porque ellos se autoglorifican. Entonces, esta gloria que se están dando todo el tiempo a sí mismo, tiene que empezar a dársela a Cristo. Ahora,
Cristo es fiel aun cuando nosotros no lo somos. Lo vemos con Tomás y lo vemos día a día, porque somos pecadores, somos hombres imperfectos, que día a día, de forma consciente o inconsciente, pecamos. De forma consciente o inconsciente, rechazamos darle gloria, o cualquier otra cosa que ponga en afrenta el nombre de Cristo. Lo hacemos, queriendo o sin querer. La única diferencia es que cuando pecas queriendo, tenés que tener en cuenta que Cristo está al lado tuyo. El mismo que escuchó a Tomás diciendo, si no meto las manos en su costado, el mismo Cristo, el mismo Dios, está a tu lado. Y nos llama bienaventurados a quienes sin ver hemos descansado nuestra vida en Él. Para mí este pasaje es muy lindo. Me llamó la reflexión mucho en cuán consciente era de que estaba frente al trono de la gracia de manera constante. No solo cuando yo me acordaba de que Dios era mi Salvador, sino cuando no lo estaba haciendo. Entonces, los animo a tener esta esperanza y los animo a tener este temor. ¿Tenemos una palabra de oración? Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor.